nos encontramos en La Maestranza. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver este lugar con el día 11 de septiembre de 1973. Acá hay una historia oculta. El día del golpe militar, trabajadores de este lugar fallecieron. Vinieron militares y los ejecutaron en su propio lugar de trabajo. Uno piensa que este lugar no tiene nada que ver con el golpe de la moneda, pero realmente se hace. Allende ganó las elecciones de 1970 con un 36% de los votos. Al no haber una mayoría absoluta, el Parlamento debía resolver entre los candidatos Alessandri y Allende en una sesión programada para el 24 de enero de 1971. Luego de acordar un estatuto de garantías constitucionales, la democracia cristiana resolvió votar por Allende. Sectores ultraderechistas, con la complicidad estadounidense, organizaron conspiraciones para impedir el acceso de Allende al poder. Con la idea de generar condiciones para una intervención militar, un comando extremista de derecha pretendió el 22 de enero secuestrar al comandante en jefe del ejército, René Schneider. El general trató de defenderse, pero fue baleado en su auto. El 24 de enero, Allende era designado. ¿Qué tenía usted en ese momento y dónde se ubicaba cuando se dio el golpe de Estado? Yo en ese entonces tenía 32 años y me ubicaba en San Bernardo. ¿Cómo sentía usted el ambiente en el lugar? Era un ambiente muy denso y muy alterado de parte de la derecha que quería derrocar al presidente. ¿Estaba a favor o en contra del gobierno de Allende? Totalmente a favor, porque era el único gobierno que podía hacer algo por los trabajadores de Chile. Y había nacionalizado el cobre, había hecho la reforma agraria y había mejorado los sueldos sustancialmente hacia los que ganaban los sueldos míseros en ese tiempo, que la derecha quería pagar. ¿Qué tenía usted en ese momento y dónde se ubicaba cuando se dio el golpe de Estado? 38 años en Santiago. ¿Usted cómo sentía el ambiente del lugar? El ambiente está muy tenso, muy tenso por toda la situación que se había provocado con el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Allende. ¿Usted estaba a favor o en contra del gobierno de Allende? En contra. ¿Por qué? Porque habían hecho cualquier cantidad de barbaridades en lo económico, en las relaciones humanas, en todo. ¿En qué le afectó el golpe de Estado? ¿A quién? Yo trabajaba en Chilectre en ese tiempo, en el departamento de contabilidad. En lo personal no me afectó en nada. La privación de libertad que se produjeron, los toques de queda, pero... Viví momentos muy difíciles, especialmente para mi familia, porque no habían los alimentos necesarios, como carne, azúcar, leche, mantequilla, café, té, harina, cosas que son indispensables para la alimentación. Extendió el desabastecimiento. La gente tenía dinero, pero no había que comprar. Se acusaba al comercio de acaparar productos para aumentar los precios, fomentar el mercado negro y la sensación de caos. Nací el 06 del 34. Actualmente tengo 81 años. Durante el pronunciamiento militar yo debo haber tenido aproximadamente unos 25 a 30 años de edad, totalmente lúcido.
viví momentos muy difíciles, especialmente para mi familia, porque no habían los alimentos necesarios, como carne, azúcar, leche, mantequilla, café, té, harina, cosas que son indispensables para la alimentación. Yo, durante el periodo del pronunciamiento militar, estaba en Curicó. Motivo: en esa unidad todos éramos solteros, o sea, no teníamos nuestras esposas al otro lado, porque era una unidad, o sea, era una región muy peligrosa. Teníamos que llevar la mercadería para nuestras casas desde Curicó hasta, en este caso, mi casa quedaba aquí en San Bernardo, en 1 de Mayo. Para comprar el pan, porque mi esposa estaba sola con 2 hijos, nuevitos, teníamos un joven que él hacía la fila, más o menos a las 4 de la mañana, hacía la fila frente a la panadería para poder conseguir 1 kilo de pan, que eran 4 marraquetas. Pero como supieron que este joven compraba pan para un miembro de las Fuerzas Armadas, que era yo, y mi esposa, lo ajusticiaron, sencillamente lo mataron. Apareció muerto y nadie supo nada de quién lo asesinó, quién hizo el delito, ni tampoco se averiguó, porque en ese momento estaban prácticamente las policías, los GAT, amigos personales del presidente de la República, y ellos cubrían o tapaban todo lo que fuera algún delito. En ese tiempo también se instauraron las JAP. Las JAP eran unas centrales de alimentación que, previa una tarjeta, le entregaban a las personas un pollo semanal para la familia, 1/4 kilo de azúcar, 1/4 kilo de mantequilla, si es que llegaba a haber mantequilla. Olvídense del café, del té, de todos los otros alimentos. No había. Quédate un poquito. Comenzaba un periodo de cambios: leche gratuita para todos los niños, alza del salario mínimo, iniciativas para nacionalizar el cobre y profundizar la reforma agraria iniciada por Frei. El gasto público aumentó y la economía registró un auge. ¿A favor o en contra del gobierno de Allende y por qué? Yo no estaba ni a favor ni en contra, porque soy constitucionalista, es decir, me atengo a lo que dice la Constitución y tengo que tenía que atenerme a los mandos del ejército. ¿En qué le afectó el golpe de Estado o el pronunciamiento? Fue pronunciamiento militar, no nos afectó a nosotros, todo lo contrario, porque nosotros no teníamos armamento como para poder defendernos. Entonces, con el pronunciamiento militar nosotros tuvimos mayor libertad como para poder ejercer nuestras profesiones y nuestros... ¿Usted pensaba que se podría desatar algo así? Sí. ¿Por qué? Se veía venir. Se veía venir porque, a ver, en lo económico, la Unidad Popular, que era la fuerza que apoyaba a Allende,
quisieron hacer lo mismo ¿Afectó que el se había golpe de hecho en Estado? Cuba. Me afectó porque estuve detenido por los canallas golpistas en la escuela de infantería. ¿Y por qué? Porque se me acusaba que yo era un dirigente de la Unidad Popular en mi trabajo, que era Chile. Antes de lo ocurrido, ¿usted pensaba que se podría desatar algo? No. Para empezar, nosotros pensábamos que por qué no se hacía algo, porque ya era el colmo de las atribuciones que se habían tomado las autoridades civiles como los JAP, los GAP, todo eso que no nos daban tregua. Es que aquí o destruimos este régimen o Chile va a ser una dictadura del proletariado al más puro estilo castrista. Se extendió el desabastecimiento. La gente tenía dinero, pero no había que comprar. Se acusaba al comercio de acaparar productos para aumentar los precios, fomentar el mercado negro y la sensación de que... ¿Usted tuvo problemas económicos? Si es así, ¿cómo los solucionó? Bueno, los problemas económicos los teníamos todos y o sea, seguimos teniéndolos y de alguna forma nos mantuvimos, porque en ese tiempo había dinero, había plata, pero no había mercadería, no había que comprar. ¿Usted en esa época? ¿Qué visión? Sí, Del ambiente general, que está muy, muy malo, enrarecido. La gente de derecha le tiraba en las puertas de los cuarteles trigo porque querían. La gente se estaba pidiendo un golpe de Estado, porque ya venía una guerra civil. Venía una guerra civil desatada, en que se iban a agarrar entre todos. Entonces, la única solución que era la menos mala de todas era un golpe de Estado. El bien entendió que los militares tomaran el gobierno por un periodo corto y normalizaran las cosas y llamaran a elecciones y se volviera a la vida normal. Entonces, como dije antes, ¿usted pensaba que se podía desatar esto? Era la única solución, porque si no se iba a terminar una guerra civil, en la cual la derecha estaba armada y la izquierda estaba armada, y se iban a empezar a matar en las calles y todo, sin un mando que los controlara y nada. Entonces, ¿usted cree que era necesario que se hiciera esto? ¿O... ¿Que viniera el golpe? Sí. Sí, era la única solución, porque no una guerra menor, o una guerra donde se iban a matar sin asco todo, o un golpe de Estado que pusiera orden y evitara ese derrame. ¿Cómo fue la experiencia que tuvo usted en el golpe de Estado, según su punto de vista? La experiencia fue que de temor, porque corríamos el riesgo de que de un momento a otro los vinieran a buscar presos y lo hicieran desaparecer, como a muchos aquí en este país. ¿Quién fue el principal responsable del golpe de Estado para usted? El principal responsable del golpe militar fue que se hizo un complot contra el presidente Allende para entrar a fondear todos los alimentos. Todos los tenían fondeados, y el que asusaba esto era el gobierno de los Estados Unidos, que dispuso de 6.000 millones de pesos de dólares para derrocar al presidente. Ya, entonces, ¿quién fue el responsable? En gran parte fue el gobierno de Estados Unidos. ¿Pero aquí en Chile? Y aquí en Chile fueron los militares que se coludieron todos para poder pegar el zarpazo. ¿Usted tuvo un problema económico? Si es así, ¿cómo lo solucionó? Yo nunca tuve problema económico en ese entonces, porque cuando salió el presidente Allende se le arregló los sueldos a mucha gente. Lo malo
es que no podíamos comprar lo que queríamos porque estaba todo fondeado, todo escondido a causa del empresariado y los grandes conglomerados económicos que dirigían este país. O sea, que estaban detrás de todo esto. En este enunciado se presenta de cómo prepararon el golpe de Estado. A continuación se ve aquí sobre el tanquetazo. Dice que el 29 de junio de 1973 se dio el tanquetazo. Esto fue una planificación para una visión de lo que iba a ocurrir más adelante. El 29 de junio se produce el tanquetazo. Blindados rodean la Moneda y soldados avanzan sobre el viejo palacio. Un oficial dispara a un camarógrafo que registra su propio asesinato a una cuadra de la sede de gobierno.